Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde nos menciona, dado los siguientes vectores, a igual a i más 2j más 5k en metros, y b igual a 4i más 3j más 0k, también en metros, y nos dicen hallar la proyección escalar del vector a sobre el vector b. Lo primero que debemos identificar acá son los vectores respectivos. Quiere decir que necesitamos en este caso graficar. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación entonces? Veamos. Aquí tenemos los respectivos vectores. Lo que vamos a hacer a continuación es identificar cuál viene a ser el vector A y cuál es el vector B. Y para ello primero tomaremos en cuenta el enunciado. Observe que acá tenemos componentes del vector A en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Lo mismo ocurre para el vector B. Previamente entonces voy a identificar cuáles son las coordenadas X, Y y Z. A este eje de acá le llamaremos el eje X, al eje de acá le llamaremos el eje y al eje vertical le llamaremos el eje Z. Muy bien. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Observe que este vector A tiene componentes en el eje X, una unidad. Se representa de esta manera. Entonces eso es lo que voy a hacer. En el eje X trazamos una línea horizontal. Lo que voy a hacer es trasladar de manera paralela hasta el punto número 2. En el eje Y también haré lo mismo, pero en el eje Y vemos que viene a ser 2 unidades y lo que voy a trasladar es hasta este punto, es decir, de esta manera. Y como podrán observar ustedes, justamente estas coordenadas están en el plano y coincide con este punto de acá. Entonces, a partir de este punto, voy a trasladar yo una línea paralela a esta coordenada para ubicar al vector, que viene a ser en este caso 5 unidades. Entonces veremos, a partir de este punto, nos vamos hasta 5 unidades. Fíjese que desde 0 viene hasta 5, trasladamos en forma paralela y luego vemos que se trata de este vector. Este vector de acá vendría a ser entonces el vector A. Voy a borrar todas estas proyecciones que hemos hecho para poner solamente que se trata del vector A. Entonces diremos que este vector de acá se trata del vector A. Muy bien. Por cuestiones de reconocimiento simplemente lo vamos a hacer también con el vector B, pero se sobreentiende que este vector de acá corresponde al vector B. Pero de todas maneras vamos a comprobarlo. Ven que en el eje X viene a ser de 4 unidades. Trazamos entonces 4 unidades y una paralela hasta 3 unidades. ¿Qué vendría a ser este de acá? Lo mismo desde 0 hasta 3 en el eje y también traslado hasta la número 4 y justamente vemos que se trata del vector B. No tiene componentes en el eje vertical, puesto que en el eje vertical su componente viene a ser igual a 0. Por eso que en este caso este vector está en el plano. Bien, también entonces voy a retirar todas estas proyecciones y diremos que se trata del vector B. El siguiente paso consiste en hallar la proyección escalar. Como ven ustedes, el enunciado nos dice que hallemos la proyección escalar del vector A sobre el vector B. Entonces esa es la que voy a hacer a continuación. Pero previamente voy a dejar separado estas coordenadas, puesto que ya lo tenemos como dato. Lo dejamos por el momento en este lugar. También haremos lo mismo con el caso del vector B. Muy bien, una vez que hemos identificado los vectores A y B, entonces lo que vamos a hacer es proyectar el vector A sobre el vector B. La proyección se determina de la siguiente manera. Desde donde termina el vector A, proyectamos de manera perpendicular hacia el vector B, y esa proyección nos debe dar 90 grados. Y justamente desde el origen hasta donde se ha proyectado, a esa longitud se le llama proyección escalar, es decir, toda esta longitud de acá. Vamos a trasladarle un poquito más abajo, solamente para poder identificar. Le llamaremos una longitud L, y el siguiente paso va a consistir en hallar el valor de L. Esta longitud L se puede determinar utilizando la siguiente fórmula. Es decir, vemos que la longitud L viene a ser igual la proyección del vector A sobre el vector B. Y esto viene a ser igual, si nosotros aplicamos la fórmula directa, viene a ser el producto escalar del vector A con respecto al vector B. Es decir,
Tenemos acá el vector A multiplicado escalarmente con el vector B. Y esto va a dividir al módulo del vector a la cual se está proyectando. En este caso, el módulo del vector B. Bien, si usted tiene práctica y bastante conocimiento de esta fórmula, simplemente reemplace los datos. Pero nosotros en esta ocasión lo primero que vamos a hacer es demostrar. Observe entonces, para poder demostrar esta expresión yo necesito saber del ángulo. Entonces vemos que el vector A y el vector B están formando un cierto ángulo, que en esta ocasión le vamos a llamar el ángulo θ. Ahora, para poder hallar esta expresión vamos a hacer uso de la memotecnia, el SOHCAHTOA. Tenemos acá el SOHCAHTOA. ¿Qué significa esta expresión? Se refiere a las funciones trigonométricas conocidas, que viene a ser la función seno, la función coseno y la función tangente. Vemos que acá hay un triángulo rectángulo, entonces podemos utilizar la función seno del ángulo que estamos analizando, la función coseno y la función tangente. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta expresión? Por ejemplo, si yo quisiera saber la función seno del ángulo θ, simplemente viene a ser el cateto opuesto, es decir, el que se le opone al ángulo θ, que vendría a ser esta altura, entre la hipotenusa. En este caso coincide con el vector A. Colocamos entonces h. Lo mismo ocurrirá para el caso de la función coseno. La función coseno viene a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que nosotros lo colocamos como h. Finalmente, la función tangente, que viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para este caso lo que voy a hacer es utilizar la segunda función trigonométrica, es decir, la función coseno. Entonces decimos coseno del ángulo θ. Vemos que es el cateto adyacente, en este caso viene a ser esta longitud, es decir, L, y esto va a dividir a la hipotenusa. En este caso la hipotenusa viene a ser un vector, pero lo que a nosotros nos interesa es el tamaño de esta longitud. Eso quiere decir que viene a ser el módulo de este vector. Entonces decimos entre el módulo del vector A. Muy bien, entonces a partir de esta expresión voy a despejar a L, que es la proyección escalar, y vendrá a ser ordenando el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo θ. Me voy a quedar con esta expresión, puesto que ya sabemos cómo hemos llegado a este término, el resto lo voy a tener que borrar. Aparentemente esta longitud de acá y esta longitud de acá pareciera que fuesen diferentes, pero en realidad se trata de lo mismo. Lo que pasa es que nosotros aquí vemos en función del producto escalar y acá la vemos en función del ángulo. Para poder llegar a esta expresión necesito saber el coseno del ángulo θ. ¿Y de dónde lo obtenemos esa expresión? Simplemente al desarrollar el producto escalar de estos dos vectores. ¿Qué dice la propiedad del producto escalar? Menciona de que si yo tengo el vector A multiplicado escalarmente con el vector B, esto va a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Y esto todavía debe multiplicarse por el coseno del ángulo que ellos están formando. En este caso, el ángulo θ. De aquí despejo el coseno del ángulo θ. Entonces el coseno del ángulo θ vendrá a ser igual. Arriba queda el producto escalar del vector A con el vector B. Fíjese que pasan a dividir estos dos términos. Entonces entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Ahora observe, toda esta expresión lo voy a tener que sustituir acá. Eso quiere decir que L vendrá a ser igual. Fíjese que queda el módulo del vector A, que va a multiplicar al coseno del ángulo θ. Pero el coseno del ángulo θ es toda esta expresión de acá. Es decir, producto escalar del vector A con el vector B. Y esto dividido entre el módulo de los dos vectores. Es decir, el módulo del vector A multiplicado con el módulo del vector B. Fíjese que acá queda el módulo del vector A. Se va a simplificar con esta de acá, ya que se trata del mismo módulo. Ahora L será igual producto escalar del vector A con el vector B. Fíjese que esto debe estar dividido con el módulo del vector B, que es el único que queda, de esta manera. Bien, ahora observe esta expresión de acá
y observe esta expresión de acá. Prácticamente se trata de lo mismo. Entonces, una vez demostrado, lo que vamos a hacer a continuación es dejar esta expresión, puesto que para solucionar se requiere del producto escalar y del módulo del vector b. Y esas expresiones, ¿de dónde las obtenemos? Simplemente de los datos que nos han proporcionado. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es justamente hallar este producto escalar. Es decir, tenemos al vector a multiplicado escalarmente con el vector b. Ahora escribimos las componentes de los vectores. Este término se sobreentiende que viene a ser 1 por i. Como es 1 ya no se escribe, solamente se escribe el término del vector unitario. El vector unitario i más 2j más ahora 5 veces el vector unitario k. Multiplicamos escalarmente con las componentes del otro vector. 4i más 3j y más 0k. Unidades respectivas están dadas en metros. Metro por metro vendría a ser metro elevado al cuadrado. Antes de poder resolver esta expresión, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta la propiedad de los vectores unitarios, es decir, en este caso el producto escalar de los vectores unitarios. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector unitario i multiplicado escalarmente con el mismo vector unitario, el resultado viene a ser igual a 1. Se sugiere que revise el video del producto escalar de los vectores unitarios. Ahora, si la combinación fuese, por ejemplo, i.j, el resultado me sale 0. Y si fuese, por ejemplo, k. Vamos a suponer que es el otro vector unitario, es decir, i, también el resultado me sale 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo vectores unitarios que son diferentes, el producto escalar de ellos dos viene a ser 0. Sin embargo, si son iguales, el producto escalar viene a ser igual a 1. Entonces, tomando en consideración a esta propiedad, prácticamente este término se nos debe de reducir de manera significativa. Entonces decimos, el producto escalar del vector a con el vector b, esto es igual. Fíjese que esto viene a ser igual a 1 por i, 1i por 4i. Esto simplemente se escribe 4 por 1 es 4 i punto i más ahora i con 3j, i.j 0 y con 0k automáticamente el resultado sale 0. Nos quedaría esta expresión 2j con 4i, eso viene a ser 8j.i, se hace 0. 2j con 3j sí queda, entonces sería 2 por 3, 6, pero vendría a ser j.j. Y más 5 con este término se hace 0, 5 con este término también se hace 0, 5 por 0, eso se hace automáticamente 0. Entonces ya no lo considero. Le quitamos el signo positivo y no olvide todavía que este de acá vendría a ser por metros elevado al cuadrado. Este producto escalar es 1, este producto escalar también vale 1. La suma de ellos dos vendría a ser entonces, decimos, producto escalar del vector a con el vector b. Como resultado nos está dando, en este caso, 10 metros elevado al cuadrado. Bien, por el momento entonces me quedaré solamente con esta expresión, puesto que eso es lo que necesitaba. Me faltaría hallar el módulo del vector b. ¿Qué es lo que haré a continuación? Ahora, el módulo del vector b se calcula de esta forma. Se eleva al cuadrado y esto viene a ser igual. También se eleva al cuadrado cada componente. Esta unidad voy a hacer que ingrese, entonces será de esta forma. 4 metros en la dirección del vector unitario i, todo este término al cuadrado, más, tenemos la otra componente, 3 metros también, en la dirección j, también todo este término elevado al cuadrado. Más el último término, puesto que como este es 0, entonces ya no lo considero. Decimos entonces el módulo del vector b al cuadrado. Esto viene a ser 16 metros elevado al cuadrado, ya que 4 por 4 es 16, i.i se hace 1, más 9 metros también elevado al cuadrado. Entonces el módulo del vector b al cuadrado será igual 16 más 9
Eso viene a ser igual a 25 metros elevado al cuadrado. Finalmente sacamos raíz cuadrada y decimos el módulo del vector b será igual a raíz cuadrada de 25 metros elevado al cuadrado. El módulo del vector b entonces sería raíz cuadrada de 25, eso viene a ser 5 metros al cuadrado, también sacamos raíz y solo quedaría metros. Entonces con estos dos resultados ahora sí regresamos para obtener la proyección escalar. Entonces decimos L será igual, fíjese que el producto escalar viene a ser igual a 10 metros elevado al cuadrado y esto divide a 5 metros. Una unidad de metros en la parte superior se simplifica con uno de acá. No olvide que arriba todavía queda la unidad y esto sería igual 10 entre 5, eso viene a ser igual a 2 metros. Entonces decimos la longitud L viene a ser igual a 2 metros. Pero L viene a ser la proyección escalar del vector A sobre el vector B. Entonces escribimos de esta manera. Proyección escalar del vector A con respecto al vector B. Como resultado nos ha salido 2 metros. Sería la respuesta para este ejercicio.